La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, martes 25 de abril del año 2017. Rosa María Palacios, buenos días. Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de A Pensar Más aquí en Radio Santa Rosa, como parte de nuestra red Sodomco de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenemos mucho que contarles esta mañana de reconstrucciones e indultos y en fin, y de otras cosas que se van frustrando en el camino. Empecemos primero por el ministro Zavala, ayer en el Congreso. Y no es por nada, no sé si lo viste, sí, ¿no es cierto? A Kenji Fujimori lanzarse una arenga en favor del gobierno, caracho, y cruzarse el hemiciclo y darle la mano al presidente del Consejo de Ministros. Fue tan aparatoso el asunto que la siguiente congresista que hablaba ya nadie la escuchó porque todos estaban mirando la escena. La verdad es que después sus colegas de bancada, creo que ha sido Úrsula Letona la que dijo, creo que no nos ha escuchado Kenji, pero nosotros ya habíamos apoyado, ¿no? Ya le habíamos apoyado, sí. Ahí está la foto. Dos manos. Dos manos le agarró. Claro. Kenji le agarra las dos manos. Buen detalle, buen detalle. Le agarra las dos manos a Fernando Salada, que tiene una cara de entre sorprendido y admirado y diciendo, yo le agradezco mucho, pero no tenía la más remota idea de que esto iba a pasar. Y lo que está transmitiendo Kenji es probablemente una reacción mucho más política que la de su hermana. Y esto a mí me parece interesante de destacar. Es decir, Kenji tiene un escenario, que es el Parlamento. Keiko no tiene un escenario, porque no está en el Parlamento. Entonces habla a través de otros. Y eso puede limitar mucho su llegada al público y tener que decir lo que va a decir. Después de que hablara Kenji, Úrsula Letona salió y dijo, Kenji no nos ha escuchado, ha llegado tarde, seguramente ha llegado tarde, o sea, descalificando al congresista, ¿no? Porque nosotros hemos propuesto lo mismo, por supuesto que vamos a apoyar el proyecto, si es por el bien del país, pero con modificaciones, ¿ok? Pero en el caso de Kenji Fujimori no había ninguna modificación, se lanzó una arenga y dice, este proyecto lo tenemos que aprobar ya, porque esto se tiene que hacer para construir el país, que es lo que le importa a los parlamentarios de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, y los vamos a apoyar. Que me pareció muy bien. Ahora, efectivamente, el proyecto tiene un problema, que es el clásico problema de la administración pública. Es cuánto control ponemos y cuánta flexibilidad ponemos para ser eficaces. Y las dos cosas tienen que ir de la mano. La Contraloría ya se quejó, ha dicho que la propuesta del primer ministro no es aceptable, dado que lo que propone el primer ministro sería el paraíso de todos los funcionarios públicos. Es decir, que la Contraloría esté en control concurrente contigo y vinculante. O sea, que te diga que lo que tienes que hacer, pero que te libra de toda responsabilidad después. Que eso es lo que todos quieren en realidad. O sea, todas las personas honestas dicen, por favor, que la Contraloría venga y me acompañe en el proceso. Y después me libre toda responsabilidad porque ya me acompañó en el proceso. Lamentablemente la Contraloría no trabaja así. Lo que te dice es, nosotros no tenemos ni los recursos ni la gente para hacer eso. Lo que tú tienes que hacer es hacerlo solo, meter la pata y después venimos por ti para llevarte preso. ¿Ya? Por eso hay la cantidad de miles de personas con procesos de responsabilidad donde no hay dolo. Que no son actividades dolosas, sino que simplemente son negligencias, ¿ya? Gente que no sabe manejarse dentro de la administración pública, ¿ya? Y ese es un problema que hoy supuestamente se va a resolver durante la mañana. El otro problema es que algunos consideran que se le quita facultades a los gobernadores, alcaldes provinciales y alcaldes municipales. Y yo creo que eso sí es falso, porque lo que está tratando de hacer el gobierno central es entrar de manera supletoria o subsidiaria. Es decir, ahí donde el alcalde simplemente no se presenta y no actúa, alguien tiene que actuar. O sea, es así de sencillo. Y eso es uno de los problemas de la descentralización. Imagínense ustedes que usted hace una jornada de vacunación nacional, ¿no es cierto? Y hay un distrito donde no se vacuna nadie. Todo tu mecanismo de vacunación se cae porque ese distrito no vacunó. Claro. ¿Ya? Todo el contagio se produce ahí. Entonces ahí entra supletoriamente el Estado. Igual, si tú haces un camino regional o un camino provincial, pero que tiene que interconectarse con otro regional y la otra provincia no quiere participar y te lo obstaculiza, bueno, alguien tiene que entrar y superar el problema. Eso creo que es más o menos obvio. Lamentablemente no
se ha hecho en materia de descentralización. No es esta la ley que debe servir para corregirlo, pero mientras tanto tendríamos que corregirlo. Ahora, se han recogido varios puntos durante toda la noche, entiendo que han estado trabajando, y hoy día en la mañana van a aprobar una ley que se llama de reconstrucción con mejoras, ¿no? Con mejoras. Con mejoras, sí. Reconstrucción con mejoras. Modificaciones. Así es. Ahora, la izquierda también ha tomado postura en este caso. Rosa María Palacio, se vean entrevistas algo accidentadas durante toda la mañana, y también se han ido por ese lado, ¿no? De que hay que controlar, de que hay un SAR que se está creando aquí, de que hay cosas que... se ha creado una agencia dentro del PCM, pero con un director ejecutivo que tiene rango de ministro. Y al tener rango de ministro, ¿qué pasa? Que puede ir a informar al Congreso. Esa es la gran ventaja. Y eso le conviene al Congreso, porque el ministro es una persona que tiene responsabilidad política. Y al tener rango de ministro, lo pueden censurar, lo pueden interpelar, lo pueden votar. Pueden hacer lo que quieran con él. ¿Qué más quieren? Si fuera un personaje de un rango inferior, pues no podrían censurarlo ni interpelarlo. Yo creo que ese es un error del Ejecutivo, ¿eh? Que no han debido crear a nadie con rango de ministro. Mientras menos ministros tengas en este gobierno, más mejor, tienes menos posibilidades de censuras. A despertar las alarmas en todo caso. Claro, pues, no quieren un ministro yo, si fuera de la oposición, estaría feliz con tener un ministro más que interpelar, un ministro más que censurar, ¿no es cierto? Pero en fin, ahí estamos. Ahora, una cosa nos va a llevar a la otra. Los gestos de Kenji Fujimori, ¿se le puede creer o no se le puede creer? ¿A dónde está apuntando? Y eso nos lleva también al famoso tema del indulto, que sigue haciendo noticia, quieras o no. Digamos, a ningún político se le puede creer por principio. ¿Ya? O sea, digamos que empecemos por los principios, ¿no? Yo, de verdad, o sea, tengo creo que demasiados años en esto como para decirle, sí, su gesto es sincero. Es bien difícil. Ceja levantada aquí. A veces sí, yo he visto gestos muy sinceros, o sea, sobre todo cuando son espontáneos, ¿no? Pero no me parecía que había nada espontáneo en el gesto de Kenji Fujimori. 2, este tema del indulto lo hemos explicado ayer y lo hemos explicado por meses y lo volveremos a explicar. A ver, no se puede indultar a Alberto Fujimori por 2 razones. Una, por la ley interna peruana. Esto no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con la Corte Interamericana, no. La ley interna peruana. Durante el gobierno de Alan García se aprobó una ley que le quitaba beneficios penitenciarios a varios delitos graves, terrorismo, que ya los tenía restringidos, pero aún más, narcotráfico, asesinato agravado y secuestro agravado. Y a su vez establecía específicamente que el presidente de la República no podía indultar por estos delitos. Por eso es que Alan García conmuta penas en el caso de narcotráfico. No indulta, conmuta pena, rebaja pena. ¿Ok? Porque no podía indultar. Claro. En el caso del secuestro agravado, no se puede indultar. Ahora, alguien me podría decir, ¿puede conmutar la pena? Podría, en teoría, pero el problema es el siguiente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha señalado específicamente en el caso Barrios Altos, que es el que se le sigue, y también en la Cantuta, por el cual se le condena a Fujimori, que no cabe amnistía, indulto, ni ninguna otra forma en la cual una persona condenada no cumpla con su pena. ¿Ok? Entonces, no es que no se admitan beneficios penitenciarios en estos casos, porque podrían admitirse, pero la ley los prohíbe. Pero de otro lado, la Corte te dice que no puede haber ningún tipo de, reitero, amnistía, indulto u otra forma, ¿no es cierto?, de reducir la pena. Entonces, queda el camino del arresto domiciliario. Pero cuando lo planteamos, la familia no quiere. Pero si son los primeros que no quieren. Ayer ya lo dijo Úrsula Letona. No se va a utilizar, como dijo, la influencia política para favorecer a Alberto Fujimori. Ese es un mensaje de la hija de Keiko. Clarísimo. Ella no se manifiesta porque no tiene un escenario. ¿Y Kenji? Pero Kenji va a liar la mano al ministro. Claro. ¿Ya? Para ganar un espacio, como diciendo, nosotros no somos obstruccionistas, yo no lo soy, mi hermana sí, yo no, ¿no es cierto? Y 2, yo sí quiero considerar la discusión de que mi padre salga. Hay un grupo que se llama algo así como Alberto Fujimori Libertad, ¿no es cierto? Que son los que están, diciendo con influencia política, sin influencia política, como usted quiere. Ahora, es muy gracioso el señor Luis Galarreta dice, bueno, pues que firme el indulto, ¿no? No, es que no se trata de que firme, no puede. El indulto sería nulo y el señor Fujimori tendría que regresar a la cárcel por orden de la Corte Interamericana. ¿Cómo sería esto? Muy fácil. Los familiares de las víctimas
inmediatamente piden a la Corte, a través de sus abogados, un seguimiento de sentencia y la Corte se pronuncia más o menos rápido. Alguien dice hasta que se pronuncia, de repente ya el presidente sí está enfermo. Ahora, sí hay una excepción, que es la del indulto humanitario. Ya se trató. Pero el asunto es que el indulto humanitario se aplica en los casos en que una persona tenga una grave enfermedad terminal o que las condiciones de carcelería agraven el estado de esa grave enfermedad. O sea, que la carcelería, digamos, te mate. No te mate la privación de la libertad. Y que por lo tanto se te esté aplicando de una manera indirecta una pena de muerte que está prohibida en el Perú. Esa es la única forma. Pero esa forma ya se estudió y se determinó que el señor Fujimori no tiene cáncer, no se está muriendo de cáncer y sus condiciones de carcelería son óptimas, son mejores que la calidad de vida de muchísimos peruanos en libertad. Tiene un servicio médico las 24 horas del día a su disposición, tiene un departamento para él solo, tiene un establecimiento penitenciario para él solo, en exclusiva, o sea, no comparten ni el baño. Entonces, no veo cómo ahí las condiciones de carcelería puedan afectar su salud. Por el contrario, tiene la mejor salud que puede tener un reo porque tiene, reitero, un servicio médico dedicado a él. Entonces, en exclusiva, no hay forma. Entonces, lo conservan muy bien de salud, a pesar de que se le suba la presión, cosa que puede pasarle a cualquier persona mayor, y por lo tanto no cabe un indulto humanitario. Entonces, en conclusión, indulto no cabe, por las razones explicadas. Legislación interna y Corte Interamericana. No cabe tampoco indulto humanitario, porque no está enfermo. Y tampoco cabe en este momento arresto domiciliario, porque en el Perú no existe esa ley, no existe arresto domiciliario para condenados, no hay. Si se quisiera hacer, a ver, el proyecto del señor Vieira es pésimo, ojalá nos conteste el teléfono, porque si usted lo leen con cuidado no sirve para Alberto Fujimori. No sirve. Sí. Dice que tiene que tener un problema delicado de salud. ¿Cuál es el problema delicado de salud? No se aplica, pues. O sea, para empezar, no, pide que se cumpla un tercio, además confunde libertad condicional con arresto domiciliario. Libertad condicional es libertad, por lo tanto no se podría de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana. Es decir, no sería ya un reo. No tendría que estar solo en su casa. Exactamente. Claro. ¿Okay? Lo otro es, el señor es un reo, solamente que su inamovilidad se ha circunscrito no a un penal, sino a su casa. Pero tiene libertades civiles restringidas, es decir, no tiene libre tránsito, ¿no es cierto? Para empezar, no puede desplazarse sin orden de una corte, ¿no es cierto? No tiene libertad de expresión como la tenemos nosotros, ¿no es cierto? Está sujeto a un régimen probablemente de visitas dentro de su propio domicilio. No puede grabar videos y difundirlos por las redes No sociales. puede hacer proselitismo político, etcétera, etcétera. Por lo más probable, depende de lo que diga el juez justamente en la ejecución de la pena. Pero, digamos, va a estar sujeto a ciertas restricciones en sus libertades civiles porque sigue siendo un reo. No ha dejado de ser un reo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Y esa tendría que ser la única defensa posible ante la Corte, porque, reitero, también los familiares podrían decir que ese arresto domiciliario viola las disposiciones de la Corte. ¿Ya? Y ahí el Estado peruano, si quiere defender esa ley, tendría que decir, no señor, sigue siendo un reo, está cumpliendo su pena, solamente que por razones de que son generales en nuestro país, para todos los mayores de 80, no de 75, no te pases, se aplican a todos por igual y se establecen caso por caso, y obviamente se tiene que descontar la peligrosidad social, porque si no le abres la puerta a Ismael Guzmán. Eso también es interesante. Claro, si todos los mayores de 80 salen de Ismael Guzmán, ¿qué hacemos con él? Líder de un movimiento terrorista, no se aplica a terrorismo, y han puesto, no se aplica a violadores, a terroristas, oye, y asesinos. No, es que asesinos ya no, pues porque ahí sí no, y que a mí me parece peligrosísimo tener un asesino de 80 años dando vuelta por la calle, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si nos podemos dar la casuística, creo que mucho mejor es decir caso por caso, no por delitos. Hay que decir peligrosidad social. ¿Ok? Una persona que es peligrosa socialmente. Claro. Y peligrosidad social significa que esa persona puede, si sale de la cárcel, ser un peligro para todos. Eso es lo que quiere. Y eso lo examina quién, el INPE y el juez de ejecución penal, que es el que examina el expediente y dice, no, esta persona no puede salir. Esta persona mata. O sea, si lo sacamos mañana tendrá 80 años, pero sigue matando, sigue violando, sigue secuestrando o lo que sea. Y esos así serían los efectos secundarios lamentables de esta situación. Claro. Ya, entonces, o sigue siendo el jefe de una banda de narcotraficantes a pesar de tener 80 años de edad o 75 o lo que fuera. Entonces,
creo que la ley que ha presentado el señor Vieira está muy mal hecha. Si quiere hacer una buena ley, que llame a un buen penalista, que no confunda conceptos como libertad constitucional y arresto domiciliario, y que está tan mal hecha que ni siquiera aplicaría a Alberto Fujimori, porque tendría que tener un delicado estado de salud, y eso es tan subjetivo que no le aplica pues a Fujimori, porque no tiene un delicado estado de salud, tiene estado de salud que corresponde a una persona de su edad, perfectamente correspondiente con una persona de su edad, nada más, ¿ya? Y tener hipertensión es algo que corresponde a una persona de su edad, y a una persona que está con depresión, que corresponde a una persona que está en condiciones de carcelería, que es lo normal. ¿Cómo no vas a estar deprimido? ¿No? No hay forma por ahí. Bueno, y por otro lado, sí, la información que tengo de adentro, o sea, siempre dicen de adentro, ¿no? Así como Luis Galarreta, que tiene sus infiltrados en el gobierno, pues yo también tengo los míos, ¿no? Lo que me dicen es lo siguiente: había una confusión entre lo dicho por el presidente y los titulares y la forma en la que se han levantado. El presidente en todo momento ha hablado de una ley que le presente el Congreso. No ha hablado nunca de un indulto. Ya, esa es la gran diferencia. Es decir, una ley que te presente el Congreso no es una ley de amnistía, ni tampoco puede ser un indulto, porque el indulto solo lo puede dar el presidente. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿qué ley puede dar el Congreso? Una ley sobre arresto domiciliario para condenados. Y esa ley no la va a presentar el PPCaucismo, aun cuando me han dicho que Salvador Heresi ha firmado la ley de Vieira. Si no son más brillantes que ¿no? Y si ellos creen que con eso van a congraciarse con Keiko Fujimori para obtener un gobierno de cooperación y no de confrontación, pero es que se equivocan de cabo a rabo. A Keiko Fujimori le interesa un pepino la libertad de su padre, pero si lo ha dicho allá en todos los tonos. Al que sí le interesa la libertad de su padre es a Kenji. Tal vez por eso el apretón de manos de ayer. Pero a Keiko Fujimori no le interesa sacar a su papá de la cárcel. Presentaron el pedido de indulto, ella a disgusto, miren las fotografías, sí, absoluto disgusto, impresionada por sus hermanos. Pero no le interesa sacar a su papá de la cárcel. Reitero, ni siquiera lo visita. Revisen ustedes el libro de visitas y no hay visitas pues de Keiko Fujimori. Cada 15 días le manda a sus hijas, si es que ella va. Entonces no creo que tenga una relación política o armoniosa o siquiera familiar con su padre en este momento que la lleve, ¿no es cierto?, a querer sacarlo de la cárcel bajo ningún régimen. Y es más, supongamos ustedes, en el supuesto negado, absolutamente negado, de que el presidente de la República diga que puede indultar sin límites, lo cual es falso. Hay algunos abogados que han dicho que el presidente no puede ser restringido en su facultad de indultar. Falso, regresen a la facultad de Derecho, todo poder puede ser limitado por ley. ¿Ok? Pero en fin, supongamos que se levante y se lo firmo. ¿Ya? ¿Qué creen que va a hacer Alberto Fujimori en libertad? ¿Ir a jugar con sus nietos o hacer política? ¿O declararse el líder del partido fujimorista y postular el 2021? ¿Eso le conviene a la hija? Les dejo la pregunta. No creo, ¿no es cierto? Y si PPK pudo postular a los 79 años, también podrá, pues seguramente, Alberto Fujimori. ¿Consideras que ese es el mayor temor que tiene Keiko Fujimori de ver a su padre libre? Ojo, un video de Alberto Fujimori puede cambiar totalmente una coyuntura a favor de su hija. Ella cree que él no puede ganar las elecciones por la carga que tiene. Pero puede influir sobre otro. Ella cree que había que desalbertizarse para poder ganar. Y de hecho casi gana. No ha tenido nada malo su estrategia. El punto es que no ganó. No más 5 de abril. No más 5 de abril, después de 2 años antes decir que celebrara el 5 de abril, lo cual sus convicciones son las convicciones más, digamos, cambiantes que hay. Esas no son convicciones, claro, ¿no? Un año dices que vive el 5 de abril y a los 2 años dices que nunca más un 5 de abril. Entonces, esas no son convicciones, eso es estrategia de campaña. Y se nota, pues. Entonces, cuando tú dices, ¿le podemos creer a los políticos? Mira, promesa de político, ¿no es cierto? Como promesa de amor de verano, no dura más que el verano. Nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana, 23 minutos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, nuestra anfitriona, que también nos tiene en Facebook Live a esta hora de la mañana. Así también con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y nuestros amigos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Así es, y vamos a conversar de otro tema importante, el caso Lavallato, que este programa ha acompañado desde sus inicios, y estamos en comunicación con el congresista, con quien fuera congresista, Juan Pari, expresidente de la Comisión Lavallato, para hablar sobre el caso de Alan García, un caso que recién se detecta a raíz de una publicación de Hildebrand en sus 13. Señor Pari, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María. Bueno, en los meses en los que usted dirigió la Comisión Pari, ¿encontraron alguna pista que llevara hacia Alan García o alguno de sus ministros? Bueno, lo que hemos encontrado es un conjunto de irregularidades que habría que profundizar la investigación si es que llega a Alan García o no. Hay el tema de Olmos es un tema sumamente complejo. Que no haya participado el Ejecutivo en esto y que solamente sea responsabilidad del gobierno regional, no es cierto. El Ejecutivo ha participado desde un comienzo, desde el tema del trabajo. No hay proyecto tan grande como el tema de un trasvase como el caso de Olmos, que no pase por el control, el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, el visto bueno del Ejecutivo y las instancias que tengan que hacer el control del gasto público en el país. Ahora, vamos por partes. El proyecto Olmos es un proyecto realizado por la empresa Odebrecht durante el gobierno de Alan García. Sin embargo, hay muchos otros proyectos. Así es. En el caso de Olmos tiene varios segmentos. Es un solo proyecto que tiene varios segmentos. Exactamente. Uno es el trasvase, otro es la irrigación y otro tiene que ver con el tema de las tierras. Exactamente. Ahora, vamos primero un poquito más atrás. Cuando se destapa todo este asunto a raíz de la declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se establece que en el Perú, en la época de García, en toda la época de Odebrecht, pero esta es solo la declaración de Odebrecht, no de las otras empresas, hay dos casos. Uno, el de una carretera, una obra vial importante, ¿no es cierto? En el 2006, obviamente, se refieren a la vía interoceánica, y otro, una obra de transporte urbano importante en la ciudad de Lima, en el 2008, obviamente, se refieren a el proyecto Metro de Lima. En ambos casos ya están identificados, ¿no es cierto?, plenamente los receptores de las coimas recibidas y las cuentas en las cuales fueron recibidas. La cuenta de Maiman en el caso de Toledo, las cuentas de toda esta banda de Cuba y sus amigos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Parecería, no sé, usted debe tener más información porque los conoce, parecería que Odebrecht quiere liquidar ahí el tema corrupción en el Perú para poder seguir operando. Sí, yo creo que esa hipótesis que usted menciona es totalmente cierta, ¿no? Pero hay temas mucho más complejos, son muchas más obras. Ha habido un modus operandi ya admitido por el propio Odebrecht, no solamente para el Perú, sino en todas sus operaciones. Odebrecht tenía siempre un departamento de operaciones estructuradas que funcionaba exclusivamente para ganar licitaciones utilizando procedimientos nada limpios, ¿no? Trabajando como en forma de cártel, repartiéndose mercado. O sea, es un tema sumamente complejo, pero manejado bajo ese sistema, ¿no?, que es la cual estamos indicando, ¿no? No creo que se reduzca solamente al tema declarado en Estados Unidos. En Estados Unidos parece ser que son las operaciones que tuvo Estados Unidos y que pasaron por el sistema financiero norteamericano. Hay operaciones que no han pasado por ahí. Y regresando al tema OAS, aquí el tema de Olmos, aquí hay situaciones sumamente delicadas. Uno, que se desaparece más de 70 millones de dólares, diluyéndose en la famosa tarifa máxima, porque se considera como parte del cálculo de la tarifa y lo cobra totalmente Odebrecht. El tema del pago que da el
Estado peruano a través del gobierno regional cerca de 28 millones de dólares. Eso es sumamente fuerte. Sumamente extraño. Ahora, la ministra que negocia esto es Mercedes Arauz. Así es, pero ella hace un conjunto de observaciones al... Así es, o sea que el Ejecutivo sí interviene en la propuesta. Claro, existe la autorización y existe la garantía por parte del gobierno central para que el proyecto continúe, puesto de que el proceso de evolución, el proceso de retorno no estaba garantizado y por lo tanto en ese entonces Mercedes Arauz observaba la fragilidad del proyecto en términos de rentabilidad. Entonces es bien curioso, Mercedes Arauz no firma en el último caso la autorización, lo firma un viceministro basándose en un informe de una dirección nacional que es el... O sea, ¿usted me dice que Mercedes Arauz se oponía a los términos del contrato? Se oponía a la garantía. Claro, ¿y ella no firma el informe final? No firma el informe lo firma un viceministro. Ya sé, pero esto esto me parece irregular, ¿no? Sí, así es, y es curioso, el informe del viceministro dice, estas últimas modificaciones me parece mejor que la anterior, y por lo tanto damos paz a este informe. Qué cosa tan rara. Ahora, hay que recordar, hay una primera licitación, no estamos hablando del trasvase, no estamos hablando del 2004, donde sí compite Andrea Gutiérrez. Estamos hablando de una primera licitación y en pleno gobierno de Alan García, donde se presenta a Odebrecht como postor único y se declara nula esa licitación. Se vuelve a hacer una segunda licitación y Odebrecht vuelve a ser postor único y ahí sí se la adjudican. ¿No es cierto? Eso es verdad. Por lo tanto, las siglas AG en la agenda de Marcelo Odebrecht en el 2008 no pueden referirse a Andrade Gutiérrez. Andrade Gutiérrez simplemente compró las bases en 2004 y no presentó la propuesta, simplemente aparece en el listado de las empresas que estaban calificadas a presentar, pero no lo hicieron nunca. Bueno, entonces no tuvo un rol trascendental en todo esto, ¿no? Entonces no entró a la competencia propiamente dicha por ganar. Así es. Ahora, es raro, ¿no es cierto?, que una empresa con estas prácticas pierda una licitación porque se la declaran nula, la vuelve a ganar al año siguiente, pero las agendas del mandamás de esta empresa dicen AG, disponibilidad máxima 1 millón olmos, ¿no es cierto? Y pocos días después, de acuerdo al calendario, se reúne con el presidente García y pocos meses después le dan la buena pro del contrato. Así es, o sea, es sumamente raro. Y es sumamente raro también la forma de responder del señor Alan García en sus Twitter, ¿no? Primero tratando de negar de que su régimen tuvo participación, sí, era parte de... No, le sacaron el tuit que él mismo dice, un día como hoy, hace tantos años, firmamos el contrato de Olmo, y luego está el video de Canal N, completísimo, con toda la ceremonia de la firma, donde el ministro firma como interviniente, pero firma Proinversión, es el que hace finalmente la licitación, como debe hacer, el MEF opina, será la opinión del viceministro, pero opina, y finalmente firma efectivamente el gobierno regional con la empresa, pero con el visto bueno del gobierno y con el proceso de licitación hecho por el gobierno, por el Ejecutivo me refiero, no por el señor Jude Simon. Así es. He visto un Twitter del propio señor Jude Simon, dice, no, ellos no podían decidir nada si no tenían el visto del gobierno central. El gobierno central tenía que decidir. Pero ahora, lo curioso es que este proyecto tan lindo pasó a costar 288 a 528, creo, o sea, se duplicó. Así es, pero aparte del costo de lo que implica la infraestructura, el cemento y todas esas cosas, es como es que se hace un negocio donde se hipoteca al país por años, donde el país tiene que estar claro, pagando. Porque lo que probablemente la gente no sabe es que Odebrecht obtuvo la concesión de las tierras y de la tarifa del agua por 30 años, si más no me equivoco, ¿no?
Así es. 30 años. Y es un pago de 28 millones anuales. Así es. Ahora habría que preguntarse, el gobierno regional, ¿a cuánto se está endeudando hasta la fecha? Porque ese era el problema. El gobierno regional no podía pagar y es el mes que tenía que darle la autorización y le tenía No, es el que darle Tesoro la Público, tiene que hacer la garantía. transferencia, porque no hay forma de pagarlo. Claro, y tengo entendido que la garantía alcanza 400 millones. Entonces hay una garantía de por medio. Y es por eso que el gobierno central anda transfiriendo dinero Al gobierno regional para que le pague a Odebrecht la tarifa de agua, la tarifa por las tierras, y seguimos pagando y seguiremos pagando esa obra por 30 años más, porque entiendo que esa obra Odebrecht todavía no la ha vendido. Ajá, así es. Ese es el tema de fondo. Al final terminamos endeudados por 30 o 40 años con una empresa a la que se le ha pedido no opere en el Perú y que va a seguir operando en el Perú, nos guste o no. Y lo otro es de que los terrenos que se vendieron, que fueron expropiados en la época del fujimorismo, todos esos terrenos que al final lo compró Gloria y lo compró el propio Odebrecht. Así es. Simplemente con ese dinero se le dio enterito a Odebrecht, ¿no? Claro, parece un buen negocio desde el punto de vista del Estado, es decir, voy a ampliar mi frontera agrícola, vamos a tener mucho más tierras, voy a hacer una represa, voy a hacer una hidroeléctrica, pues puedo hacer varios proyectos de un represamiento, un trasvase de un río. Claro, primero trasvaso el río, muy bien. Y luego le cobran a los agricultores una tarifa por la tierra y una tarifa por el agua. Y de ahí pago parte del proyecto y el resto del proyecto se paga en las externalidades que sucederán en los próximos 200 años al haber ampliado la frontera agrícola. O sea, en teoría suena bien, pero digamos, en la práctica lo que vemos es sucesivos actos de corrupción alrededor del proyecto. Ahora, llama la atención, le digo con franqueza, que Alejandro Toledo haya cobrado 20 millones de dólares por Interoceánica y que Odebrecht solo le dio $1 milloncito por todo el proyecto de Olmos a Alan García. Yo creo que ya la billetera se les había cerrado para ese entonces, ¿no? No sé si la billetera, no. Ahí en todo caso entramos al mundo de la especulación. Sí, ¿no? por cierto. No me gustaría ingresar a ese mundo, ¿no? No, yo lo sé, como es una persona seria. Simplemente dejaba anotado la paradoja, ¿no? Que en el caso de, por supuesto, Alejandro Toledo, los hechos están probados porque el dinero se le depositó a Maiman. Por lo menos 9 millones de dólares ya han sido rastreados. En el caso de García, no hay ningún rastro del dinero en cuentas personales de él. Ahora, ahí viene la otra pregunta. Es evidente que los signos exteriores de riqueza de Alan García no se condicen con la renta de un expresidente y docente universitario de la Universidad San Martín de Porres, ¿no es cierto? De esos hechos lo ha salvado el señor Peláez, su amigo, haciéndole un proceso que él pide para que se establezca una cosa decidida sobre sus ingresos durante el gobierno pasado. ¿Y qué se hizo? No se hizo nada, por detener un procedimiento que a todas luces estaba viciado, porque uno de los peritos era prista, para empezar. ¿No es cierto? Sobre eso, ¿qué se puede decir en el marco del Lavallato? Bueno, el señor García siempre ha estado negando sus ingresos. Yo me acuerdo en la mega comisión decía que el pobre había salido más pobre de lo que había ingresado antes de que sea presidente, y todo un tema y un discurso de esa forma. Bueno, yo creo que ahí es un tema de investigación de otro orden. Hay entorno, no solamente hay que ver cuentas, porque todo este proceso de la corrupción ha sucedido tres cosas. Uno que siempre han pagado a un testaferro, a un tercero. Segundo, perdón, tengo una complicación de tránsito. Ajá, no se preocupe, es normal y pasan estas cosas. Sí. Sí, lo escuchamos. Sí. Bueno, el tema que siempre han habido tres cosas. Uno que nunca han pagado en el periodo de gestión. Los coimas nunca se dieron en eso. Ahí está el pago de Toledo. Nunca han pagado directamente al que toma decisiones. Ahí está el caso de Cuba, que siendo viceministro de Comunicaciones, que no toma decisiones en términos de transportes, aparece con 2 millones, entonces a quién decide.
Y tres, siempre se diluye la persona natural a través de una persona jurídica, ¿no? Entonces, lo va buscando la persona natural y nunca lo encuentra. Y es la persona jurídica, la offshore, donde aparecen las cuentas. Entonces, el tema de investigación de esto es sumamente complejo, ¿no? Así es. Bueno, sí, va a seguir siendo complejo, pero es una pieza para ir trabajando. Obviamente, los nuevos hechos eliminan la cosa decidida. Alan García tendrá que explicar cómo hace para vivir en España, en Madrid, un año, ya quisiéramos muchos acá, ¿no? Sin tener mayores ingresos que sus conferencias y sus libros. ¿Cómo es así que salió más pobre de lo que entró y se hizo una linda casa en San Antonio? Yo paso por ahí muy a menudo, que en realidad es la fusión de dos casas, de dos lotes, que le quedó estupendamente bien. Ustedes no saben la cantidad de camiones con desmonte que salieron de esa casa, así que debe tener su sotanillo, no me extrañaría. Y no está viviendo ahora ahí, ahora está viviendo en Madrid, con hijo, con esposa, con colegio, con todo, ¿eh? O sea, no pues, no alcanza pues, la plata no llega sola. Muy bien, muchísimas gracias al congresista Pari por sus investigaciones y por otras que también se resumieron también en el informe de usted. Se estableció que efectivamente hubo una cantidad de dinero que entró, pero por Andrade Gutiérrez, eso sí, a testaferros peruanos. Todo el informe está en el informe Pari y también en IDL Reporteros. Eso fue un informe completito de Gustavo Gorriti. En tiempos de Alan García se traficó con dinero en efectivo que pasó por el Perú. Lo que no se sabe es a quién se le entrega, aun cuando sí se determinan las cuentas en un paraíso financiero donde finalmente llega la plata. Bueno, vamos a la pausa, me estoy ahogando ya. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más, no se muevan. Esto está pensado. Mañana 43 minutos, momento internacional. Dos informaciones trascienden el mundo entero. Una de ellas tiene que ver con nuestra región y es la situación que se vive en Venezuela. Pero Francia está dando que hablar, Rosa María. Bueno, sí, y lo que pasa en Francia es muy importante para Europa, porque si los nacionalismos más exacerbados comienzan a tener triunfos electorales, pues puede ser el fin de Europa tal como la conocemos, como una Europa unida, y comenzamos veríamos nuevamente a una Europa separada, que es lo que no se quiso después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en conversación telefónica con Francisco Belaúnde Matosán, que no me salía el Francisco, justamente para hablar de esta materia. Él, además de ser peruano, también tiene ascendencia francesa, así que tiene una muy buena aproximación y muy completa a este tema. Francisco, muy buenos días. Hola Rosa María, ¿qué tal? Bueno, Macron parece ser un hombre tremendamente carismático, guapo, con una vida personal, digamos, singular, casado con una mujer 24 años mayor que él. Sin embargo, ha logrado llegar a la segunda vuelta. Yo lo comparaba un poco con Kuczynski o con Julio Guzmán, un hombre sin partido, que no representa el socialismo, que no representa el comunismo, que no representa tampoco un partido liberal, un partido que acaba de hacer para hacer estas elecciones, que fue ministro del gobierno de Hollande. Hollande votará por él probablemente, pero que aparece como la posibilidad de aglutinar a toda Francia en contra de Marine Le Pen. ¿Cómo es esto posible? Explícanos. ¿Se está pareciendo Francia a Latinoamérica? Bueno, sí, en realidad sí. No solamente Francia, ¿no? Varios países de Europa están viendo cómo los partidos tradicionales comienzan a caer. Ahora, el caso de Francia es muy claro, ¿no? Es inaudito que ninguno de los partidos tradicionales, el socialista y la derecha clásica, haya llegado a la segunda vuelta, ¿no? Y que de repente aparece una persona prácticamente de la nada, como Macron, y que llega así a la segunda vuelta. Es verdad que había un concurso de circunstancias. En su caso, ha sido este escándalo de empleo fantasma de la esposa de François Fillon, que era el candidato que parecía prácticamente favorito, casi seguro de ser presidente, hasta que le vino este escándalo que no lo tumbó totalmente, pero sí obviamente le restó puntos y eso favoreció a Macron, ¿no? Macron es un tipo, por todo lo que se dice, es un tipo brillante, un joven funcionario que también ha pasado por la banca, y
digamos, con una que se ubica, es liberal, más bien punto de vista económico, pero se ubica en el centro de la política francesa, ¿no? Y de alguna manera puede representar ese viejo anhelo de mucha gente en Francia de que hubiera un partido de centro fuerte. Vamos a ver qué sucede, porque por ahora lo que él tiene es un movimiento, pero no es realmente un partido, ¿no? Así es. Vamos a ver. Ahora, ¿no? lo que une probablemente es que Francia es un país que ha abierto sus puertas a la migración durante décadas y por lo tanto hoy el votante francés es un votante hijo o nieto de migrante o migrante él mismo que ve con mucha preocupación un discurso nacionalista como el de Marine Le Pen. Eso lo puede ayudar a salvarse y muchos franceses ven con preocupación un discurso nacionalista como el de Marine Le Pen. Claro, pero no olvidemos que Marine Le Pen, el partido, ella y su partido han ido progresando elección tras elección, Sí. ¿no? Ella, por ejemplo, con respecto a su padre, que el año 2002 también llegó a segunda vuelta, ella con respecto a su padre alcanzó, tiene casi más de 3 millones de votos adicionales. O sea, hay una progresión, tanto a nivel de elección nacional como elecciones regionales y municipales, evidente. O sea, las tesis nacionalistas y antimigrantes han ido ganando terreno, pero las encuestas indican que un 58% de la población considera a Marine Le Pen como peligrosa para la democracia, lo que implica eventualmente un techo para Claro. para ella, ¿no? Pero en el año 2002 el resultado fue 80 Chirac, el candidato a la derecha clásica y presidente, y 20 contra Jean-Marie Le Pen. Ahora estamos 60-40. Eso te indica hasta qué punto ha progresado lamentablemente estas tesis inmigrantes. Bueno, un poco por las circunstancias, por la crisis, por la corrupción, por el terrorismo, se explica más o menos, ¿no? Francisco, Pero hay que tenerlo en ¿tú cuenta crees también. que se constituya un frente nacional anti-Le Pen de una manera formal o de facto? No, es de facto. Ya prácticamente todos los líderes políticos, con la excepción notable de Mélenchon, este candidato de izquierda radical, ex Partido Socialista, simpatizante de Chávez, ¿no? Que se ha Ajá. negado a llamar a votar en contra de Marine Le Pen. Ya. Pero al margen de él, todos los líderes políticos han llamado... Es a una especie niños que de van a Verónica votar. Mendoza antes de la última semana, digamos. Exactamente. Que dice, no, yo no voy a votar por voten contra Fujimori, pero no por Kuczynski, claro, hasta la última semana en Así que es. finalmente tuvo que decir no. ¿Cuándo son las elecciones de segunda vuelta en Francia? Son ahorita, no este domingo, sino el siguiente. el 7 de mayo. Eso es algo muy interesante del balotaje francés, porque los que inventan el balotaje son los franceses, pero no dejan un plazo de mes y medio, 2 meses entre las dos elecciones. Lo hacen casi de inmediato, lo hacen 2 semanas, 15 días después. ¿Por qué se adopta esta decisión? Bueno, eso se elimina incertidumbre, ¿no? Así es. Rápidamente lo que se hace es que se define una vez la situación, ¿no? No olvidemos que en Francia muchas veces las elecciones legislativas vienen además justo después, eso no diferencia Exactamente, de- acá no hay del lado elecciones. peruano, ¿no? Eso es lo interesante, que como no hay elecciones legislativas, esas vienen después de elegir al presidente, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Exactamente. Recién se puede demorar más la elección, pero este caso es bastante simple y el resultado se obtiene de una manera muy rápida. Así que nosotros que copiamos modelos del mundo entero deberíamos copiarlo de Francia bien, es decir, hacer un Sí, además balotaje. ya se ha hablado, yo creo que aquí hay proyectos que hasta el momento todavía no llegan a nada, pero proyectos para justamente hacer que la elección Así es. legislativa sea posterior a la presidencial. porque Eso, eso, mire, pues, con bueno, Fernando es Tuesta lo venimos proponiendo hace años, incluso que las elecciones parlamentarias sean en la segunda vuelta. Y si no hay segunda Claro, vuelta, que se fije una fecha, ¿no es cierto? Bueno, y ahora vámonos a Venezuela, que es un problema que está comenzando a ser de esos problemas insolubles, casi como los de un Estado fallido. Ayer Maduro ordena la detención de María Corina Machado, congresista que ya ha sido destituida por el propio Maduro de sus tareas parlamentarias. Inhabilita a Capriles y a otros políticos para poder presentarse en elecciones regionales, se niega a hacer elecciones regionales. Es decir, está ejerciendo el poder de facto. 12 países de la región han pedido elecciones libres en Venezuela y sin embargo no hay forma de que Maduro ceda, aunque la calle se llene de muertos. ¿En qué puede terminar todo esto?
bueno, yo creo que lo sabemos, ¿no? Eso puede terminar con más violencia, con más muertos. De alguna forma la caída de Maduro se está dando de ese régimen de manera un poco en cámara lenta, ¿no? Pero llega un momento en que, ya demasiado lenta, ¿no? Pero llega un momento que a veces las cosas se aceleran y se termina pues, puede terminar eso en un baño de sangre. Ese es el riesgo precisamente de ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando se van acumulando las frustraciones. Claro, cuando el presidente Maduro dice, le voy a dar 500.000 fusiles a milicianos, está llamando a una guerra civil. Así es. Más allá de que efectivamente lo vaya a hacer o no, porque de repente ni siquiera tiene la posibilidad de hacerlo, de repente no va a tener 500.000 milicianos, ¿no? Pero igual, o sea, eso va generando de todas maneras un clima, digamos, abona a la violencia. Claro, aparentemente lo hace ese, por lo menos parcialmente, claro, de ese es todas maneras, pero parece ser que ese es el camino que está escogiendo. No es el camino que quiere la oposición democrática. La mesa democrática quiere un camino de paz, eso está clarísimo. Pero el camino que fuerza a Maduro es un camino de guerra civil. Él sabe perfectamente que su próximo destino es la cárcel. Entonces, finalmente está luchando por su libertad. O sea, ese es el problema de este tipo de regímenes, ¿no? Que tienen que quedarse en el poder porque es el claro, poder. pero normalmente un dictador que es más un dictador que es sagaz comienza a negociar su transición. O sea, se sentaría a la mesa a negociar más bien su salida. Yo salgo, pero en estas condiciones, con lo cual no va a la cárcel, con lo cual obtiene ciertos beneficios, con lo cual se le protege, etcétera, etcétera. No, el problema además acá es que las Fuerzas Armadas venezolanas... Un poco totalitaria de lo que es el chavismo, ¿no? Claro, ahora... Otros regímenes, bueno, se han dado, no sé, pero en este caso me parece que hay un poco por la propia naturaleza que es un proyecto totalitario, ¿no? En el fondo. Claro, pero en todo caso, o sea, si no llega a una negociación de la transición, ya han dicho las partes, digamos, sobre todo la parte democrática, que no se va a volver a sentar a la mesa, que no van a aceptar la mediación del Vaticano, ni del secretario general de la OEA, porque esto ha sido una farsa, nos han hecho perder el tiempo y Maduro ha ganado tiempo, ¿no es cierto? Y que ya no se van a prestar una farsa más, van a seguir peleando en las calles por obtener elecciones libres y van a seguir recibiendo la represión del Estado. Estamos ya en más de 20 muertos solamente en esta jornada de protestas que arranca el 19 de abril. Si Maduro, digamos, parece en algunas declaraciones aceptar, aunque sea elecciones regionales, ¿debería la oposición aceptar? Porque ellos lo que querían era un referéndum revocatorio de su mandato y se los han negado. Sí, yo creo que no. Yo pienso que no, porque ya creo que el régimen, a estas alturas, lo único que cabe es que se hayan elecciones adelantadas, una transición hacia una salida de Maduro, y bueno, en todo caso elecciones generales, ¿no? Porque ya lo de las elecciones, ya ha habido tantos engaños, y además con cada tipo, con trucos, en fin, de parte del régimen, eso es además, está también pendiente el tema de la liberación de los presos políticos. No, sería prestarse realmente, porque finalmente lo que está haciendo que es otra medida para tratar de ganar tiempo finalmente, claro, ¿no? Además de aquí a que hagan las elecciones, bajo qué condiciones, no quieren inscribir a los partidos, sí, reinscribir a los partidos políticos. No, eso francamente sería ahora, una hay otro problema más grave, que no solamente que Maduro se vaya a la cárcel, sino que Diosdado Cabello, el que tiene acusaciones serísimas de narcotráfico, toda la cúpula, la Corte Suprema, el Consejo Nacional Electoral, es decir, todos estos han estado involucrados en actos de corrupción, como sucedió en el Perú. Y lo más grave es que las Fuerzas Armadas venezolanas apoyan a Maduro. Sí. Y mientras porque se han visto beneficiadas con todo. Bueno, para empezar, muchos de ellos, según las informaciones, están también implicados en actos de corrupción y también se dice en actos de narcotráfico. Así es. Entonces, claro, y además les han dado todo tipo de gollerías oficiales, digamos, aumentos de sueldo, han nombrado generales hasta, no sé, ya prácticamente de sobra, por supuesto, más lo que se necesita. Entonces, claro, son beneficiarios de este régimen. Entonces, claro, y por lo tanto son cómplices. Entonces, todos ellos saben que su destino, bueno, ellos habían visto lo que pasó acá en el Perú, ¿no? Con el régimen de Fujimori. Claro, pero Fujimori negoció, si se quiere entre paréntesis, una salida por la cual él se iba del Perú a Tokio, donde tenía un asilo dorado, y simple y llanamente abandonaba sus huestes y se convocaban elecciones.
El tema es que Maduro no parece irse a Cuba, digamos, a un exilio dorado, que podría ser su salida, él y su cúpula, sino que plantea quedarse dentro de Venezuela, y ese es el problema. Sí, hay una broma, no sé si en torno de broma o algo que he leído por ahí, que decía que Cuba estaba dispuesta a recibir solamente a 100 del gobierno, lo que digamos, pero incluyendo a las familias. Entonces no iban a ser muchos los que iban a ser recibidos en Cuba, ¿no? Y recibir un asilo ahí. Claro. Bueno, son las cosas que se están diciendo, pero eventualmente es una salida para por lo menos para la cúpula más directa, ¿no? Sí, pero es una salida, como tú dices, que ofrece poca. Tendría que hacerse una amnistía, ¿no es cierto?, donde se le garantice, ¿no es cierto?, a todos los que participaron en el régimen de Chávez y Maduro que no serán juzgados, lo cual también es inaceptable para la oposición. No, claramente. Claramente. Bueno, esa es la situación en Venezuela, una situación terrible, y en el medio del pueblo muriéndose de hambre, literalmente muriéndose de hambre, ¿ya? Y esperando la resolución de un conflicto que parece que no se va a acabar nunca, porque Dios, ya con Chávez muerto parecía que este régimen se acababa, y sin embargo Maduro logró, bueno, dicen que en una votación ilegítima, pero logró en una votación hacerse la presidencia nuevamente. Terrible. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Balaúnde Motosian por estar esta mañana con nosotros, y nos va a seguir contando de Francia, porque de eso él sabe, como les digo, muchísimo. Y nosotros aquí, 8:57, tenemos que ir cerrando el programa, pero tenemos algunos anuncios. ¿Hay anuncios? Mira la cara de... No me sorprendas con otra cosa. A ver, cuéntame. Estoy embarazada. No. Ya sería que el sexto. No, mentira, no. Hay varios temas de los cuales me piden que haya algunos comentarios. Uno de esos temas es la posición de la izquierda frente al régimen de Venezuela. Y la posición de la izquierda peruana frente al régimen venezolano es lamentable. No tiene ninguna forma, no tienes forma de llamarte democrático y apoyar al régimen de Maduro. O sea, eso es inaceptable. Y es inaceptable también que reconozcas que terroristas del MRTA son luchadores heroicos, porque no lo son. Entonces, yo creo que la izquierda está perdiendo completamente el discurso y no se ubica, ¿no es cierto?, en lo que es una izquierda democrática, porque no sabe serlo. Y lo que tienen hoy en la bancada de Fuerza de Frente Amplio en el Congreso son un grupo de gente que no se ha reunido nunca. Aparentemente se han reunido 2 veces desde que los eligieron y se lanzan como un conjunto de independientes a decir disparate y medio. Así que esa es la razón por la cual Marco Arana tiene tantos problemas. Así de claro. Y más cosas se han dicho sobre este tema de la izquierda, que podría añadir, pero que quede claro que no están en la hora. Eso es lo que yo creo que está pasándoles. No están en el momento político. Se oponen a lo que no se deben oponer, no apoyan lo que deben apoyar, y deberían pedirle consejo a Kenji, que parece, de verdad, de una izquierda más democrática, ¿no?, que de lo que podría parecer la izquierda ahora. En fin, luego va a haber mucho movimiento el día de hoy y mañana sobre el tema de la liberación de Fujimori. Sí. Busquen la ley. ¿Ya? Si están confundidos, busquen la ley, porque hay un montón de información legal que a veces es difícil de entender. Pero lo que yo les puedo decir es que la legislación peruana hoy, en las circunstancias del señor Alberto Fujimori, hoy no le permite ser indultado bajo ninguna consideración. Ese es el anuncio que hago. No va a ser indultado. Por la vía del indulto, imposible. Imposible. ¿Ok? Entonces, a eso no puede referirse la volteada de página, porque eso sería un acto inconstitucional del presidente de la República, por el cual el presidente de la República podría ser vacado. Y esa sería la paradoja mayor, ¿no es cierto? Que el presidente de la República, de manera arbitraria, indulte por resolución suprema al señor Alberto Fujimori, y que su hija vaque por incumplimiento de la Constitución al presidente Kuczynski. ¿Qué tal? Eso es lo único que nos faltaría. Pero eso lo que les estoy diciendo es posible. Nos tenemos que despedir ya 9 de la mañana. Nos vemos muy pronto mañana, de todas maneras, con más información y más noticias. Cuídense mucho, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ya, no sé, usted debe tener más información porque los conoce, parecería que Odebrecht quiere liquidar ahí el tema corrupción en el Perú para poder seguir operando. Sí, yo creo que esa hipótesis que usted menciona es totalmente cierta, ¿no? Pero hay temas mucho más complejos, son muchas más obras. Ha habido un modus operandi ya admitido por el propio Odebrecht, no solamente para el Perú, sino en todas sus operaciones. Odebrecht tenía siempre un departamento de operaciones estructuradas que funcionaba exclusivamente para ganar licitaciones utilizando procedimientos nada limpios, ¿no? Trabajando como en forma de cártel, repartiéndose mercado. O sea, es un tema sumamente complejo, pero manejado bajo ese sistema, ¿no? Que es la cual estamos indicando, ¿no? No creo que se reduzca solamente al tema declarado en Estados Unidos. En Estados Unidos parece ser que son las operaciones que tuvo Estados Unidos y que pasaron por el sistema financiero norteamericano. Hay operaciones que no han pasado por ahí. Y regresando al tema OAS, aquí el tema de Olmos, aquí hay situaciones sumamente delicadas. Uno, que se desaparece más de 70 millones de dólares, diluyéndose en la famosa tarifa máxima, porque se considera como parte del cálculo de la tarifa y lo cobra totalmente Odebrecht. El tema del pago que da el Estado peruano a través del gobierno regional, cerca de 28 millones de dólares, eso es sumamente fuerte. Sumamente extraño. Ahora, la ministra que negocia esto es Mercedes Arauz. Así es, pero ella hace un conjunto de observaciones Así es, o sea que el Ejecutivo sí interviene en la propuesta. Claro, existe la autorización y existe la garantía por parte del gobierno central para que el proyecto continúe, puesto de que el proceso de evolución, el proceso de retorno no estaba garantizado y por lo tanto en ese entonces Mercedes Arauz observaba la fragilidad del proyecto en términos de rentabilidad. Entonces es bien curioso, Mercedes Arauz no firma en el último caso la autorización, lo firma un viceministro basándose en un informe de una dirección nacional que es el... O sea, ¿usted me dice que Mercedes Arauz se oponía a los términos del contrato? Se oponía a la garantía. Claro, ¿y ella no firma el informe final? No firma el informe lo firma un viceministro. Ya sé, pero esto es esto me parece irregular, ¿no? Sí, así es, y es curioso, el informe del viceministro dice, estas últimas modificaciones me parece mejor que la anterior, y por lo tanto damos paz a este informe. Qué cosa tan rara. Ahora, hay que recordar, hay una primera licitación, no estamos hablando del trasvase, no estamos hablando del 2004, donde sí compite Andrea Gutiérrez. Estamos hablando de una primera licitación y en pleno gobierno de Alan García, donde se presenta a Odebrecht como postor único y se declara nula esa licitación. Se vuelve a hacer una segunda licitación y Odebrecht vuelve a ser postor único y ahí sí se la adjudican. ¿No es cierto? Eso es verdad. Por lo tanto, las siglas AG en la agenda de Marcelo Odebrecht en el 2008 no pueden referirse a Andrade Gutiérrez. Andrade Gutiérrez simplemente compró las bases en el 2004 y no presentó la propuesta, simplemente aparece en el listado de las empresas que estaban calificadas a presentar, pero no lo hicieron nunca. Bueno, entonces no tuvo un rol trascendental en todo esto, ¿no? Entonces no entró a la competencia propiamente dicha por ganar. Así es. Ahora, es raro, ¿no es cierto?, que una empresa con estas prácticas pierda una licitación porque se la declaran nula, la vuelve a ganar al año siguiente, pero las agendas del mandamás de esta empresa dicen AG
disponibilidad máxima 1 millón Olmos, ¿no es cierto? Y pocos días después, de acuerdo al calendario, se reúne con el presidente García y pocos meses después le dan la buena pro del contrato. Así es, o sea, es sumamente raro. Y es sumamente raro también la forma de responder del señor Alan García en sus Twitter, ¿no? Primero tratando de negar de que su régimen tuvo participación, Sí. buena parte de... No, le sacaron el tuit que él mismo dice, un día como hoy, hace tantos años, firmamos el contrato de Olmo, y luego está el video de Canal N, completísimo, con toda la ceremonia de la firma, donde el ministro firma como interviniente, pero firma pro inversión, es el que hace finalmente la licitación, como debe hacer. El MEF opina, será la opinión del viceministro, pero opina, y finalmente firma efectivamente el gobierno regional con la empresa, pero con el visto bueno del gobierno y con el proceso de licitación hecho por el gobierno, por el ejecutivo me refiero, no por el señor Jude Simon. Así es. He visto un Twitter del propio señor Yubi Simón, dice, no, ellos no podían decidir nada si no tenían el visto del gobierno central. El Así gobierno es. central tenía que decidir. Pero Ahora, lo curioso es que que este proyecto tan lindo pasó a costar 288 a 528, creo, o sea, se duplicó. Así es, pero aparte del costo de lo que implica la infraestructura, el cemento y todas esas cosas, es como es que se hace un negocio donde se hipoteca al país por años, donde el país tiene que estar Claro, porque pagando lo que probablemente por... la gente no sabe es que Odebrecht obtuvo la concesión de las tierras y de la tarifa del agua por 30 años, si más no me equivoco, ¿no? Así es. 30 es un pago años. y es un pago de 28 millones anuales. Así es. Ahora habría que preguntarse, el gobierno regional, ¿a cuánto se está endeudando hasta la fecha? Porque ese era el problema. El gobierno regional no podía pagar y es el MEF que tenía que darle la autorización y le tenía No, es el que darle Tesoro la Público, tiene que hacer la garantía. transferencia, porque no hay forma de pagarlo. Claro, y tengo entendido que la garantía alcanza 400 millones. Entonces hay una garantía de por medio. Y es por eso que el gobierno central anda transfiriendo dinero Claro, al gobierno regional para que le pague a Odebrecht la tarifa de agua, la tarifa por las tierras, y seguimos pagando y seguiremos pagando esa obra por 30 años más, porque entiendo que esa obra Odebrecht todavía no la ha vendido. Ajá, así es. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, martes 25 de abril del año 2017. Rosa María Palacios, buenos días. Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de A Pensar Más aquí en Radio Santa Rosa como parte de nuestra red Sodomco de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenemos mucho que contarles esta mañana de reconstrucciones e indultos y en fin, y de otras cosas que se van frustrando en el camino. Empecemos primero por el ministro Zavala ayer en el Congreso. Y no es por nada, no sé si lo viste, sí, ¿no es cierto? A Kenji Fujimori lanzarse una arenga en favor del gobierno, caracho, y cruzarse el hemiciclo y darle la mano al presidente del Consejo de Ministros. Fue tan aparatoso el asunto que la siguiente congresista que hablaba ya nadie la escuchó porque todos estaban mirando la escena. La verdad es que después sus colegas de bancada, creo que ha sido Úrsula Letona la que dijo, creo que no nos ha escuchado Kenji, pero nosotros ya habíamos apoyado, ¿no? Y ya habíamos apoyado, sí. Ahí está la foto, la fotografía. Dos manos. Dos manos le agarró. Claro. Kenji le agarra las dos manos. Buen detalle, buen Sí. detalle. Le agarra las dos manos a Fernando Salada, que tiene una cara de entre sorprendido y admirado y diciendo, yo le agradezco mucho, pero no tenía más remota idea de que esto iba a pasar. Y lo que está transmitiendo Kenji es probablemente una reacción mucho más política que la de su hermana. Y esto a mí me parece interesante de destacar. Es decir, Kenji tiene un escenario, que es el Parlamento. Keiko no tiene un escenario, porque no está en el Parlamento. Entonces habla a través de otros. Y eso puede limitar mucho su llegada al público y tener que decir lo que va a decir.
Después de que hablara Kenji, Úrsula Letona salió y dijo, Kenji no los has escuchado, ha llegado tarde, seguramente ha llegado tarde, o sea, descalificando al congresista, ¿no? Porque nosotros hemos propuesto lo mismo, por supuesto que vamos a apoyar el proyecto, si es por el bien del país, pero con modificaciones, ¿ok? Pero en el caso de Kenji Fujimori no había ninguna modificación, se lanzó una arenga y dice, este proyecto lo tenemos que aprobar ya, porque esto se tiene que hacer para construir el país. ¿Qué es lo que le importa a los parlamentarios de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y los vamos a apoyar? Que me pareció muy bien. Ahora, efectivamente el proyecto tiene un problema, que es el clásico problema de la administración pública, es cuánto control ponemos y cuánta flexibilidad ponemos para ser eficaces. Y las dos cosas tienen que ir de la mano. La Contraloría ya se quejó, ha dicho que la propuesta del primer ministro no es aceptable, dado que lo que propone el primer ministro sería el paraíso de todos los funcionarios públicos. Es decir, que la Contraloría esté en control concurrente contigo y vinculante. O sea, que te diga que lo que tienes que hacer, pero que te libra de toda responsabilidad después. Que eso es lo que todos quieren en realidad. O sea, todas las personas honestas dicen, por favor, que la Contraloría venga y me acompañe en el proceso. Y después me libre de toda responsabilidad porque ya me acompañó en el proceso. Lamentablemente la Contraloría no trabaja así. Lo que te dice es, nosotros no tenemos ni los recursos ni la gente para hacer eso. Lo que tú tienes que hacer es hacerlo solo, meter la pata y después venimos por ti para llevarte preso. ¿Ya? Por eso hay la cantidad de miles de personas con procesos de responsabilidad donde no hay dolo. Que no son actividades dolosas, sino que simplemente son negligencias, ¿ya? Gente que no sabe manejarse dentro de la administración pública, ¿ya? Y ese es un problema que hoy supuestamente se va a resolver durante la mañana. El otro problema es que algunos consideran que se le quita facultades a los gobernadores, alcaldes provinciales y alcaldes municipales. Y yo creo que eso sí es falso, porque lo que está tratando de hacer el gobierno central es entrar de manera supletoria o subsidiaria. Es decir, ahí donde el alcalde simplemente no se presenta y no actúa, alguien tiene que actuar. O sea, es así de sencillo. Y eso es uno de los problemas de la descentralización. Imagínense ustedes que usted hace una jornada de vacunación nacional, ¿no es cierto? Y hay un distrito donde no se vacuna nadie. Todo tu mecanismo de vacunación se cae porque ese distrito no vacunó. Claro. ¿Ya? Todo el contagio se produce ahí. Entonces ahí entra supletoriamente el Estado. Igual, si tú haces un camino regional o un camino provincial, pero que tiene que interconectarse con otro regional y la otra provincia no quiere participar y te lo obstaculiza, bueno, alguien tiene que entrar y superar el problema. Eso creo que es más o menos obvio. Lamentablemente no se ha hecho en materia de descentralización. No es esta la ley que debe servir para corregirlo, pero mientras tanto tendríamos que corregirlo. Ahora, se han recogido varios puntos durante toda la noche, entiendo que han estado trabajando, y hoy día en la mañana van a aprobar una ley que se llama de reconstrucción con mejoras, ¿no? Con mejoras. Con mejoras, sí. Reconstrucción con mejoras. Modificaciones. Así es. Ahora, la izquierda también ha tomado postura en este caso. Rosa María Palacio, se vean entrevistas algo accidentadas durante toda la mañana, y también se han ido por ese lado, ¿no? De que hay que controlar, de que hay un SAR que se está creando aquí, de que hay cosas que... No, se ha creado una agencia dentro del PCM, pero con un director ejecutivo que tiene rango de ministro. Y al tener rango de ministro, ¿qué pasa? Que puede ir a informar al Congreso. Esa es la gran ventaja. Y eso le conviene al Congreso, porque el ministro es una persona que tiene responsabilidad política. Y al tener rango de ministro, lo pueden censurar, lo pueden interpelar, lo pueden votar. Pueden hacer lo que quieran con él. ¿Qué más quieren? Si fuera un personaje de un rango inferior, pues no podrían censurarlo ni interpelarlo. Yo creo que ese es un error del Ejecutivo, que no han debido crear a nadie con rango de ministro. Mientras menos ministros tengas en este gobierno, más mejor, tienes menos posibilidades de tener censuras. A despertar las alarmas en todo caso. Claro, pues, no quieren un ministro yo, si fuera de la oposición, estaría feliz con tener un ministro más que interpelar, un ministro más que censurar. ¿No es cierto? Pero en fin, ahí estamos. Ahora, una cosa nos va a llevar a la otra. Los gestos de Kenji Fujimori, ¿se le puede creer o no se le puede creer? ¿A dónde está apuntando? Y eso nos lleva también al famoso tema del indulto, que sigue haciendo noticia, quieras o no. Digamos, a ningún político se le puede creer por principio. ¿Ya? O sea, digamos que empecemos por los principios, ¿no? Yo, de verdad, o sea, tengo creo que demasiados años en esto como para decirle, sí, su gesto es sincero. Es bien difícil. Ceja levantada aquí.
A veces sí, yo he visto gestos muy sinceros, o sea, sobre todo cuando son espontáneos, ¿no? Pero no me parecía que había nada espontáneo en el gesto de Kenji Fujimori. Dos, este tema del indulto lo hemos explicado ayer y lo hemos explicado por meses y lo volveremos a explicar. A ver, no se puede indultar a Alberto Fujimori por dos razones. Una, por la ley interna peruana. Esto no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con la Corte Interamericana, no. La ley interna peruana. Durante el gobierno de Alan García se aprobó una ley que le quitaba beneficios penitenciarios a varios delitos graves de una persona de su edad. Nada más. ¿Ya? Y tener hipertensión es algo que corresponde a una persona de su edad. Y a una persona que está con depresión, que corresponde a una persona que está en condiciones de carcelería, que es lo normal. ¿Cómo no vas a estar deprimido? ¿No? No hay forma por ahí. Bueno, y por otro lado, sí, la información que tengo de adentro, o sea, siempre dicen de adentro, ¿no? Así como Luis Galarreta, que tiene sus infiltrados en el gobierno, pues yo también tengo los míos, ¿no? Lo que me dicen es lo siguiente: había una confusión entre lo dicho por el presidente y los titulares y la forma en la que se han levantado. El presidente en todo momento ha hablado de una ley que le presente el Congreso. No ha hablado nunca de un indulto. Ya, esa es la gran diferencia. Es decir, una ley que te presente el Congreso no es una ley de amnistía, ni tampoco puede ser un indulto, porque el indulto solo lo puede dar el presidente. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿qué ley puede dar el Congreso? Una ley sobre arresto domiciliario para condenados. Y esa ley no la va a presentar el PPCaucismo, aun cuando me han dicho que Salvador Heresi ha firmado la ley de Vieira. Si no son más brillantes que... ¿no? Y si ellos creen que con eso van a congraciarse con Keiko Fujimori para obtener un gobierno de cooperación y no de confrontación, pero es que se equivocan de cabo a rabo. A Keiko Fujimori le interesa un pepino la libertad de su padre, pero si lo ha dicho allá en todos los tonos. Al que sí le interesa la libertad de su padre es a Kenji. Tal vez por eso el apretón de manos de ayer. Pero a Keiko Fujimori no le interesa sacar a su papá de la cárcel. Presentaron el pedido de indulto, ella a disgusto, miren las fotografías, sí, absoluto disgusto, impresionada por sus hermanos. Pero no le interesa sacar a su papá de la cárcel. Reitero, ni siquiera lo visita. Revisen ustedes el libro de visitas y no hay visitas pues de Keiko Fujimori. Cada 15 días le manda a sus hijas, si es que ella va. Entonces, no creo que tenga una relación política o armoniosa o siquiera familiar con su padre en este momento que la lleve, ¿no es cierto?, a querer sacarlo de la cárcel bajo ningún régimen. Y es más, supongamos ustedes, en el supuesto negado, absolutamente negado, de que el presidente de la República diga que puede indultar sin límites, lo cual es falso. Hay algunos abogados que han dicho que el presidente no puede ser restringido en su facultad de indultar. Falso, regresen a la facultad de Derecho, todo poder puede ser limitado por ley. ¿Ok? Pero en fin, supongamos que se levante y se lo firmo. ¿Ya? ¿Qué creen que va a hacer Alberto Fujimori en libertad? ¿Ir a jugar con sus nietos o hacer política? ¿O declararse el líder del partido fujimorista y postular el 2021? ¿Eso le conviene a la hija? Les dejo la pregunta. No creo, ¿no es cierto? Y si PPK pudo postular a los 79 años, también podrá, pues seguramente, Alberto Fujimori. ¿Consideras que ese es el mayor temor que tiene Keiko Fujimori de ver a su padre libre? Ojo, un video de Alberto Fujimori puede cambiar totalmente una coyuntura a favor de su hija. Ella cree que él no puede ganar las elecciones por la carga que tiene. Pero puede influir sobre Ella otro. cree que había que desalbertizarse para poder ganar. Y de hecho casi gana. No ha tenido nada malo su estrategia. El punto es que no ganó. No más 5 de abril. No más 5 de abril, después de 2 años antes decir que celebrara el 5 de abril, lo cual sus convicciones son las convicciones más, digamos, cambiantes que hay. Esas no son convicciones, claro, ¿no? Un año dices que vive el 5 de abril y a los 2 años dices que nunca más un 5 de abril. Entonces, esas no son convicciones, eso es estrategia de campaña. Y se nota, pues. Entonces, cuando tú dices, ¿le podemos creer a los políticos? Mira, promesa de político, ¿no es cierto? Como promesa de amor de verano, no dura más que el verano. Nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana, 23 minutos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, nuestra anfitriona, que también nos tiene en Facebook Live a esta hora de la mañana. Así también con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y nuestros amigos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Así es, y vamos a conversar de otro tema importante, el caso Lavallato, que este programa ha acompañado desde sus inicios, y estamos en comunicación con el congresista, con quien fuera congresista, Juan Pari, expresidente de la Comisión Lavallato, para hablar sobre el caso de Alan García, un caso que recién se detecta a raíz de una publicación de Hildebrand en sus 13. Señor Pari, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María. Bueno, en los meses en los que usted dirigió la Comisión Pari, ¿encontraron alguna pista que llevara hacia Alan García o alguno de sus ministros? Bueno, lo que hemos encontrado es un conjunto de irregularidades que habría que profundizar la investigación si es que llega a Alan García o no. Hay el tema de Olmos es un tema sumamente complejo. Que no haya participado el Ejecutivo en esto y que solamente sea responsabilidad del gobierno regional, no es cierto. El Ejecutivo ha participado desde un comienzo, desde el tema del trabajo. No hay proyecto tan grande como el tema de un trasvase como el caso de Olmos, que no pase por el control, el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, el visto bueno del Ejecutivo y las instancias que tengan que hacer el control del gasto público en el país. Ahora, vamos por partes. El proyecto Olmos es un proyecto realizado por la empresa Odebrecht durante el gobierno de Alan García. Sin embargo, hay muchos otros proyectos. Así es. Así es. En el caso de Olmos tiene varios segmentos. Es un solo proyecto que tiene varios segmentos. Exactamente. Uno es el trasvase, otro es la irrigación y otro tiene que ver con el tema de las tierras. Exactamente. Ahora, vamos primero un poquito más atrás. Cuando se destapa todo este asunto a raíz de la declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se establece que en el Perú, en la época de García, en toda la época de Odebrecht, pero solo la declaración de Odebrecht, no de las otras empresas, hay dos casos. Uno, el de una carretera, una obra vial importante, ¿no es cierto? En el 2006, obviamente, se refieren a la vía interoceánica, y otro, una obra de transporte urbano importante en la ciudad de Lima, en el 2008, obviamente, se refieren a el proyecto Metro de Lima. En ambos casos ya están identificados, ¿no es cierto?, plenamente los receptores de las coimas recibidas y las cuentas en las cuales fueron recibidas. La cuenta de Maiman en el caso de Toledo, las cuentas de toda esta banda de Cuba y sus amigos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Parecería terrorismo, que ya los tenía restringidos, pero aún más, narcotráfico, asesinato agravado y secuestro agravado. Y a su vez se establecía específicamente que el presidente de la República no podía indultar por estos delitos. Por eso es que Alan García conmuta penas en el caso de narcotráfico. No indulta, conmuta penas, rebaja penas. ¿Ok? Porque no podía indultar. Claro. En el caso del secuestro agravado no se puede indultar. Ahora, alguien me podría decir, ¿puede conmutar la pena? Podría, en teoría, pero el problema es el siguiente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha señalado específicamente en el caso Barrios Altos, que es el que se le sigue, y también en la Cantuta, por el cual se le condena a Fujimori, que no cabe amnistía, indulto, ni ninguna otra forma en la cual una persona condenada no cumpla con su pena. ¿Ok? Entonces, no es que no se admitan beneficios penitenciarios en estos casos, porque podrían admitirse, pero la ley los prohíbe. Pero de otro lado, la Corte te dice que no puede haber ningún tipo de, reitero, amnistía, indulto u otra forma, ¿no es cierto?, de reducir la pena. Entonces, queda el camino del arresto domiciliario. Pero cuando lo planteamos, la familia no quiere. Pero si son los primeros que no quieren. Ayer ya lo dijo Úrsula Letona. No se va a utilizar, como dijo, la influencia política para favorecer a Alberto Fujimori. Ese es un mensaje de la hija de Keiko. Clarísimo. Ella no se manifiesta porque no tiene un escenario. ¿Y Kenji? Pero Kenji va a le da la mano al ministro. Claro. ¿Ya? Para ganar
un espacio, como diciendo, nosotros no somos obstruccionistas, yo no lo soy, mi hermana sí, yo no, ¿no es cierto? Y dos, yo sí quiero considerar la discusión de que mi padre salga. Hay un grupo que se llama algo así como Alberto Fujimori Libertad, ¿no es cierto? Que son los que están, diciendo con influencia política, sin influencia política, como usted quiere. Ahora, es muy gracioso, el señor Luis Galarreta dice, bueno, pues que firme el indulto, ¿no? No, es que no se trata de que firme, no puede. El indulto sería nulo y el señor Fujimori tendría que regresar a la cárcel por orden de la Corte Interamericana. ¿Cómo sería esto? Muy fácil. Los familiares de las víctimas inmediatamente piden a la Corte, a través de sus abogados, un seguimiento de sentencia y la Corte se pronuncia más o menos rápido. Alguien dice hasta que se pronuncia, de repente ya el presidente sí está enfermo. Ahora, sí hay una excepción, que es la del indulto humanitario. Ya se trató. Pero el asunto es que el indulto humanitario se aplica en los casos en que una persona tenga una grave enfermedad terminal o que las condiciones de carcelería agraven el estado de esa grave enfermedad. O sea, que la carcelería, digamos, te mate. No te mate la privación de la libertad. Y que por lo tanto se te esté aplicando de una manera indirecta una pena de muerte que está prohibida en el Perú. Esa es la única forma. Pero esa forma ya se estudió y se determinó que el señor Fujimori no tiene cáncer, no se está muriendo de cáncer y sus condiciones de carcelería son óptimas, son mejores que la calidad de vida de muchísimos peruanos en libertad. Tiene un servicio médico las 24 horas del día a su disposición, tiene un departamento para él solo, tiene un establecimiento penitenciario para él solo, en exclusiva, o sea, no comparten ni el baño. Entonces, no veo cómo ahí las condiciones de carcelería pueden afectar su salud. Por el contrario, tiene la mejor salud que puede tener un reo porque tiene, reitero, un servicio médico dedicado a él. Entonces, en exclusiva, no hay forma. Entonces, lo conservan muy bien de salud, a pesar de que se le suba la presión, cosa que puede pasarle a cualquier persona mayor, y por lo tanto no cabe un indulto humanitario. Entonces, en conclusión, indulto no cabe, por las razones explicadas. Legislación interna y Corte Interamericana. No cabe tampoco indulto humanitario, porque no está enfermo. Y tampoco cabe en este momento arresto domiciliario, porque en el Perú no existe esa ley, no existe arresto domiciliario para condenados, no hay. Si se quisiera hacer, a ver, el proyecto del señor Vieira es pésimo, ojalá nos conteste el teléfono, porque si usted lo leen con cuidado no sirve para Alberto Fujimori. No sirve. Sí. Dice que tiene que tener un problema delicado de salud. ¿Cuál es el problema delicado de salud? No se aplica, pues. O sea, para empezar, no, pide que se cumpla un tercio, además confunde libertad condicional con arresto domiciliario. Libertad condicional es libertad, por lo tanto no se podría de acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana. Es decir, no sería ya un reo. No tendría que estar solo en su casa. Exactamente. Claro. ¿Ok? Lo otro es, el señor es un reo, solamente que su inamovilidad se ha circunscrito no a un penal, sino a su casa. Pero tiene libertades civiles restringidas, es decir, no tiene libre tránsito, ¿no es cierto? Para empezar, no puede desplazarse sin orden de una corte, ¿no es cierto? No tiene libertad de expresión como la tenemos nosotros, ¿no es cierto? Está sujeto a un régimen probablemente de visitas dentro de su propio domicilio. No puede grabar videos y difundirlos por las redes No sociales. puede hacer proselitismo político, etcétera, etcétera. Por lo más probable, depende de lo que diga el juez justamente en la ejecución de la pena. Pero, digamos, va a estar sujeto a ciertas restricciones en sus libertades civiles porque sigue siendo un reo. No ha dejado de ser un reo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Y esa tendría que ser la única defensa posible ante la Corte, porque, reitero, también los familiares podrían decir que ese arresto domiciliario viola las disposiciones de la Corte. ¿Ya? Y ahí el Estado peruano, si quiere defender esa ley, tendría que decir, no señor, sigue siendo un reo, está cumpliendo su pena, solamente que por razones de que son generales en nuestro país, para todos los mayores de 80, no de 75, no te pases, se aplican a todos por igual y se establecen caso por caso, y obviamente se tiene que descontar la peligrosidad social, porque si no le abres la puerta a Ismael Guzmán. Eso también es un delito. Claro, si todos los mayores de 80 salen de Ismael Guzmán, ¿qué hacemos con él? Líder de un movimiento terrorista. No se aplica a terrorismo. Y han puesto, no se aplica a violadores, a terroristas. Oye, ¿y asesinos? No, es que asesinos ya no, pues porque ahí sí no, y que a mí me parece peligrosísimo tener un asesino de 80 años dando vuelta por la calle, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si nos podemos dar la casuística, creo que mucho mejor es decir caso por caso, no por delitos. Hay que decir peligrosidad social.
¿ok? Una persona que es peligrosa socialmente. Claro. Y peligrosidad social significa que esa persona puede, si sale de la cárcel, ser un peligro para todos. Eso es lo que quiere, y eso lo examina quién, el INPE y el juez de ejecución penal, que es el que examina el expediente y dice, no, esta persona no puede salir. Esta persona mata. O sea, si lo sacamos mañana tendrá 80 años, pero sigue matando, sigue violando, sigue secuestrando o lo que sea. Y esos así. serían los efectos secundarios lamentables de esta situación. Claro, ya, entonces, o sigue siendo el jefe de una banda de narcotraficantes a pesar de tener 80 años de edad o 75 o lo que fuera. Entonces, creo que la ley que ha presentado el señor Vieira está muy mal hecha. Si quiere hacer una buena ley, que llame a un buen penalista, que no confunda conceptos como libertad condicional y arresto domiciliario, y que está tan mal hecha que ni siquiera aplicaría a Alberto Fujimori, porque tendría que tener un delicado estado de salud, y eso es tan subjetivo que no le aplica pues a Fujimori, porque no tiene un delicado estado de salud, tiene estado de salud que corresponde a una persona de su edad, perfectamente correspondiente. Ese es el tema de fondo. Al final terminamos endeudados por 30 o 40 años con una empresa a la que se le ha pedido no opere en el Perú, y que va a seguir operando en el Perú, nos guste o no. Y lo otro es de que los terrenos que se vendieron, que fueron expropiados en la época del fujimorismo, todos esos terrenos que al final lo compró Gloria y lo compró el propio Óveres. Así es. Simplemente con ese dinero se le dio en delito a Óveres, ¿no? Claro, parece un buen negocio desde el punto de vista del Estado, es decir, voy a ampliar mi frontera agrícola, vamos a tener mucho más tierras, voy a hacer una represa, voy a hacer una hidroeléctrica, pues puedo hacer varios proyectos de un represamiento, un trasvase de un río. Claro, primero trasvaso el río, muy bien. Y luego le cobran a los agricultores una tarifa por la tierra y una tarifa por el agua. Y de ahí pago parte del proyecto y el resto del proyecto se paga en las externalidades que sucederán en los próximos 200 años al haber ampliado la frontera agrícola. O sea, en teoría suena bien, pero digamos, en la práctica lo que vemos es sucesivos actos de corrupción alrededor del proyecto. Ahora, llama la atención, le digo con franqueza, que Alejandro Toledo haya cobrado 20 millones de dólares por Interoceánica y que Odebrecht solo le dio $1 milloncito por todo el proyecto de Olmos a Alan García. Yo creo que ya la billetera se les había cerrado para ese entonces, ¿no? No sé si la billetera, no. Ahí en todo caso entramos al mundo de la especulación. Sí, ¿no? por cierto. No me gustaría ingresar a ese mundo, ¿no? No, yo lo sé, como es una persona seria. Simplemente dejaba anotado la paradoja, ¿no? Que en el caso de, por supuesto, Alejandro Toledo, los hechos están probados porque el dinero se le depositó a Maiman. Por lo menos 9 millones de dólares ya han sido rastreados. En el caso de García, no hay ningún rastro del dinero en cuentas personales de él. Ahora, ahí viene la otra pregunta. Es evidente que los signos exteriores de riqueza de Alan García no se condicen con la renta de un expresidente y docente universitario de la Universidad San Martín de Porres, ¿no es cierto? De esos hechos lo ha salvado el señor Peláez, su amigo, haciéndole un proceso que él pide para que se establezca una cosa decidida sobre sus ingresos durante el gobierno pasado. ¿Y qué se hizo? No se hizo nada, por detener un procedimiento que a todas luces estaba viciado, porque uno de los peritos era prista, para empezar. ¿No es cierto? Sobre eso, ¿qué se puede decir en el marco del Lavallato? Bueno, el señor García siempre ha estado negando sus ingresos. Yo me acuerdo en la mega comisión decía que el pobre había salido más pobre de lo que había ingresado antes de que sea presidente, y todo un tema y un discurso de esa forma. Bueno, yo creo que ahí es un tema de investigación de otro orden. Hay entorno, no solamente hay que ver cuentas, porque todo este proceso de la corrupción ha sucedido tres cosas. Uno que siempre han pagado a un testaferro, a un tercero. Segundo, perdón, tengo una complicación del tránsito. Ajá, no se preocupe, es normal y pasan estas cosas. Sí. Sí, lo escuchamos. Sí. Bueno, el tema que siempre han habido tres cosas. Uno que nunca han pagado en el periodo de gestión. Los coimas nunca se dieron en eso. Ahí está el pago de Toledo. Nunca han pagado directamente al que toma decisiones. Ahí está el caso de Cuba, que siendo viceministro de Comunicaciones
que no toma decisiones en términos de transportes, aparece con 2 millones, entonces a quién decide. Y 3, siempre se diluye la persona natural a través de una persona jurídica, ¿no? Entonces lo va buscando la persona natural y nunca lo encuentra, y es la persona jurídica, la offshore, donde aparecen las cuentas. Entonces el tema de investigación de esto es sumamente complejo, ¿no? Así es. Bueno, sí, va a seguir siendo complejo, pero es una pieza para ir trabajando. Obviamente, los nuevos hechos eliminan la cosa decidida. Alan García tendrá que explicar cómo hace para vivir en España, en Madrid, un año, ya quisiéramos muchos acá, ¿no? Sin tener mayores ingresos que sus conferencias y sus libros. ¿Cómo es así que salió más pobre de lo que entró y se hizo una linda casa en San Antonio? Yo paso por ahí muy a menudo, que en realidad es la fusión de 2 casas, de 2 lotes, que le quedó estupendamente bien. Ustedes no saben la cantidad de camiones con desmonte que salieron de esa casa, así que debe tener su sotanillo, no me extrañaría, y no está viviendo ahora ahí, ahora está viviendo en Madrid, con hijo, con esposa, con colegio, con todo, ¿eh? O sea, no pues, no alcanza pues, la plata no llega sola. Muy bien, muchísimas gracias al congresista Pari por sus investigaciones y por otras que también se resumieron también en el informe de usted. Se estableció que efectivamente hubo una cantidad de dinero que entró, pero por Andrade Gutiérrez, eso sí, a testaferros peruanos. Todo el informe está en el informe Pari y también en IDL Reporteros. Eso fue un informe completito de Gustavo Gorriti. En tiempos de Alan García se traficó con dinero en efectivo que pasó por el Perú. Lo que no se sabe es a quién se le entrega, aun cuando sí se determinan las cuentas en un paraíso financiero donde finalmente llega la plata. Bueno, vamos a la pausa, me estoy ahogando ya. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más, no se muevan. Esto es a pensar. Mañana 43 minutos, momento internacional. 2 informaciones trascienden el mundo entero. Una de ellas tiene que ver con nuestra región y es la situación que se vive en Venezuela. Pero Francia está dando que hablar, Rosa María. Bueno, sí, y lo que pasa en Francia es muy importante para Europa, porque si los nacionalismos más exacerbados comienzan a tener triunfos electorales, pues puede ser el fin de Europa tal como la conocemos, como una Europa unida, y comenzamos veríamos nuevamente a una Europa separada, que es lo que no se quiso después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en conversación telefónica con Francisco Belaúnde Matosian, que no me salía el Francisco, justamente para hablar de esta materia. Él, además de ser peruano, también tiene ascendencia francesa, así que tiene una muy buena aproximación y muy completa a este tema. Francisco, muy buenos días. Hola Rosa María, ¿qué tal? Bueno, Macron parece ser un hombre tremendamente carismático, guapo, con una vida personal, digamos, singular, casado con una mujer 24 años mayor que él. Sin embargo, ha logrado llegar a la segunda vuelta. Yo lo comparaba un poco con Kuczynski o con Julio Guzmán, un hombre sin partido, que no representa el socialismo, que no representa el comunismo, que no representa tampoco un partido liberal.